días, gracias por asistir. Vamos a dar inicio con nuestra plática. Y bueno, pues antes que nada, darle las gracias sobre todo a los que atendieron nuestra invitación de manera muy particular, porque realmente pues esta plática está hecha por una necesidad que nosotros apreciamos y que la verdad, pues bueno, ¿por qué no compartirla? No nada más con quienes a lo mejor nos lo pidieron, sino pues con los que gusten, ¿no? Creo que todos aprendemos siempre algo con temas tan importantes como lo es este y como lo son muchos otros, pero creo que pues lo importante es darnos esa oportunidad de poder pues aprender algo nuevo, ¿no? O reforzar lo que hemos aprendido. Entonces, bueno, les voy a compartir la pantalla. Bueno, les decía, este es un tema interesante, creo que no lo debemos de dejar de lado, lo debemos de tener siempre presente. Y antes de entrar al tema como tal, pues quiero invitarlos a que cualquier duda o pregunta que tengan, pues los invito a que utilicen ahí por el chat de las preguntas, de los comentarios. Y al final, pues vamos a dar un espacio para tratar de responder algunas preguntas. Sí quiero comentarles por qué esta plática la quisimos compartir. Les decía, bueno, hay quienes atendieron por ahí nuestra invitación de manera muy especial. Tenemos a nuestros clientes y tenemos también a empresas que pues han estado también muy atentos con nuestras recomendaciones, con nuestras sugerencias, y hemos identificado que a veces cuando escuchamos pláticas de Anexo 31, la verdad es que a veces se tornan muy técnicas, muy adentradas a lo que es la operación, a quienes arrastran el lápiz, pero creo que siempre dejamos de lado el explicar este enfoque, pero para aquellos que también son tomadores de decisiones, que no se meten tanto ahora sí que a la operatividad del anexo 31 como tal. Y eso no quiere decir que no debiéramos de conocer lo que es importante en este tema. Entonces, esta parte yo la quise preparar con un enfoque así, es decir, creo que debemos de tener identificados esos riesgos que son muy palpables, que son muy visibles dentro de lo que es el mismo portal del sistema de control de cuentas de créditos y garantías, que a veces no sabemos, y no digo que todos, porque yo creo que los que realmente están en la operatividad del cumplimiento de Anexo 31, me parece que eso sin problema lo saben, pero también hay otros que a lo mejor están tan metidos en el tema de, sí, hay que transmitir el informe de descargo, pero creo que no nos hemos dado el tiempo a lo mejor de analizar esa información que hoy por hoy ya se refleja en el portal. Entonces, la idea de esta plática está dirigida precisamente con ese enfoque, en ese sentido, más que adentrarnos a temas muy operativos, porque bueno, pues aparte el tiempo no daría, ¿no? Para meternos a ese grado, pero sí vamos a tocar los puntos que resaltan importantes de acuerdo a esos riesgos que podemos visualizar del propio portal del sistema de control de cuentas de créditos y garantías, que, bueno, operativamente todos conocemos como Anexo 31, y esto pues también con el fin de que estemos conscientes todos, digo, no solo los que están en la operación como tal, sino también esos tomadores de decisiones que a lo mejor no están tan involucrados con la operatividad, pero que bueno, no debieran de ser ajenos, ¿no? a la lectura de esa información, y sobre todo pues porque a los tomadores de decisiones son a los que les interesa que esto tenga un grado de cumplimiento, ¿no? Porque pues de ahí depende el mantener esa certificación, el mantener ese beneficio del no pago de IVA. Entonces, bueno, pues creo que todo esto lo debemos de tener muy claro
para entonces poder, pues ahora sí que dirigir acciones con tu equipo, saber qué hacer y que esto no sea un problema, porque pues ahorita a lo mejor estamos con otros temas que son importantes en la mesa, porque son los que ahorita el SAT nos tiene con la vista hacia aquel lado, y estos temas que son también importantes, de pronto los vamos dejando, ¿no? Y si los dejamos con el tiempo, se van acumulando esos problemas que no hemos volteado a ver y no estamos exentos a que un día esto sea parte de una revisión, ¿no? Por parte de las autoridades. Entonces, ¿para qué esperar a que tengamos una revisión y que sobre la revisión nos estén cuestionando, nos estén preguntando y apenas andemos viendo de qué se trata? Entonces, la idea de esta plática es con ese enfoque, ¿no? Es que sepamos sobre todo darle una buena lectura a la información que hoy por hoy tenemos en nuestro portal. Entonces, yo los voy a invitar a los que no están involucrados tanto con el tema de Anexo 31, que no necesitan a lo mejor ver cómo se integran los TXT y no. Yo los invito mejor a que después de esta plática hagan el ejercicio de revisar su anexo, su portal de Anexo 31, que es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Revísenlo conforme lo que vamos a platicar aquí para que ustedes entonces puedan detectar si tienen o no tienen riesgos en ese portal, ¿no? Y que obviamente con lo que platiquemos aquí, pues podamos decidir tomar acciones para que, pues para poder estar en un tema de prevención, que eso es lo más importante. Entonces, ese es el enfoque que vamos a tratar. Y bueno, la primera parte, pues no podemos omitir lo que son las generalidades, porque como les decía, probablemente pues aquí van a estar escuchando con nosotros, a lo mejor personas que no están muy involucradas y que bueno, pues hay que dar esa generalidad, ¿no? Ese breve antecedente de lo que es el anexo 31, de lo que es ese sistema de control de cuentas de créditos y garantías. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo básico, que pues, ¿qué es eso, no? ¿Qué es el sistema de control de cuentas de créditos y garantías, mejor conocido como el anexo 31? Bueno, pues creo que todos estamos, todos somos sabedores que las empresas que hacían importaciones o hacen importaciones temporales, pues de pronto el SAT de ahí nos cambió la jugada y nos dijo, ¿sabes qué? Las importaciones temporales van a estar sujetas al pago de IVA o de IEPS. ¿Cómo pudieras no pagarlo? Bueno, pues, autoridad, te puedo dar un crédito del 100% sobre ese IVA, pero pues tienes que, o ya sea certificarte, tener esa certificación cumpliendo con todos los requisitos, o bien, pues puedes tramitar una garantía. Entonces, yo creo que a lo mejor aquí la mayoría de los que nos están escuchando, pues están como más familiarizados con el esquema de la certificación modalidad IVA-IEPS, porque la mayoría de las empresas eso es lo que tienen. Un menor número, pues son las que están al amparo de una garantía, ¿no? Pero bueno, realmente esa fue como la opción que la autoridad nos dio para que nuestras importaciones temporales pues no estuvieran sujetas a ese pago de IVA. Entonces, tenemos una certificación, o los que no tienen esa certificación, bueno, pues van a buscar esa certificación para no pagar el IVA. Y lo que nos interesa, pues bueno, es darle cumplimiento a todo esto, ¿no? Porque pues ahí tenemos un crédito que lo vamos a estar platicando. Entonces, eso es el sistema de control de cuentas y garantías, es ese mecanismo a través del cual el SAT nos va a administrar y nos va a controlar esos créditos sobre esos impuestos que nos da en cuanto a nuestras operaciones de importación temporal, ¿no? Entonces, esa es la parte. Y obviamente, pues ya, las empresas que tienen esa certificación IVA, IEPS, pues tienen dos obligaciones principales. La primera, pues es transmitir un inventario inicial, que eso lo hacen al inicio de la certificación, y posteriormente, pues hay que estar transmitiendo los informes de descargo, que bueno, vamos a estar hablando ellos. Entonces, hasta ahí
son como que nuestras principales obligaciones con las que creemos al principio que es suficiente que yo esté transmitiendo, que yo haya transmitido el inventario inicial y que esté transmitiendo informes de descargo, y de pronto creo que eso es todo. O sea, que mientras yo haya hecho eso, lo esté haciendo, hasta ahí va avanzando mi certificación y entonces me quedo con la idea de que con eso estoy cumpliendo y que no hay más que hacer. Esa creo que es una idea errónea, porque no es lo mismo, es lo principal, sí, para mantener, digamos, la certificación, pero bueno, atrás de todo eso hay otras cosas que vamos perdiendo de vista o que hemos ido perdiendo de vista con el paso del tiempo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos que tiene el anexo 31? Ahora sí, ya tengo la certificación, sé que tengo un crédito sobre mi IVA. Bueno, pues, ¿cuál es el objetivo ahora sí de este mecanismo, ¿no? Llamado anexo 31. Pues bueno, lo primero que debemos de tener muy claro es que recordemos, y yo creo que eso se los han dicho muchas veces, el anexo 31 o la información que nosotros reportamos al anexo 31 necesariamente está vinculada o viene de tu anexo 24. Entonces, al día de hoy, sí estamos, yo creo que claros muchos, que las mecánicas para controlar los saldos, tanto en anexo 31 como en anexo 24, pues son un poquito diferentes. No quiere decir que la información no deba de ser la misma, pero sí las mecánicas son diferentes. No sé si por ahí me puedan levantar la manita si están viendo mi presentación, bueno, es que tuve aquí un mensaje medio extraño, pero si no, bueno, estaremos atentos ahí al chat porque espero que sí la estén viendo. Entonces, les decía yo que estas mecánicas sí son diferentes y bueno, pareciera que el anexo 31 es muy sencillo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el control de ese crédito te lo lleva en base a fracción arancelaria. Perfecto, muchas gracias, Hortensia. Entonces, ese control es en base a fracción arancelaria y en base a montos. Así es como nos controla anexo 31. A diferencia del anexo 24, que a lo mejor el anexo 24 se guía más por números de parte y por montos, ¿no? Pero bueno, así el anexo 31, que es en el que nos estamos enfocando. Eso es lo que nosotros debemos de tener en mente. ¿Cuál es el otro objetivo? Se supone que el anexo 31 lleva un control en cuanto a las temporalidades de las mercancías. Entonces, bueno, pues se supone que nosotros, y aquí quiero platicar un poquito el antecedente. Si recuerdan, muchos de los que han tenido la certificación desde que inició, que fue en 2015, déjenme decirles que aun y cuando no tengamos a lo mejor las fechas muy presentes, lo que sí tenemos presente es que en el tiempo las temporalidades conforme a la certificación nos han ido cambiando, ¿no? Nos han ido cambiando, ¿por qué? Bueno, pues porque si empezamos con una certificación en 2015, pues en 2015 traíamos las temporalidades normalitas, por ejemplo, las de 18 meses o las de 6 meses. Pero luego, por allá por 2017, resulta que la misma certificación nos regaló un beneficio adicional que tenía que ver con que no, pues fíjate que ahora las mercancías van a tener una temporalidad de 36. Entonces ahí teníamos que seguir, ahora sí, bueno, pues ya mis mercancías van a tener 36 meses. Pero luego resulta que el año pasado nos quitaron el beneficio de los 36 meses y otra vez nos regresan con los beneficios. Entonces, a lo que voy es que hemos tenido cambios en este transcurso desde los que han tenido certificación desde 2015. Han habido diversos cambios en las temporalidades. Entonces, aquí la pregunta es, ¿manejamos correctamente las temporalidades en nuestro anexo 24? Y la pregunta todavía más especial es, ¿nuestro anexo 31, creen ustedes que maneja correctamente el control de esas temporalidades? Es decir, ¿tiene la manera de que si son virtuales, que si yo era
OEA, que si no lo soy, que si, bueno, o sea, hay tantos factores que influyen para que una empresa haya tenido en su historia de certificación diversas temporalidades, manejo de temporalidades. Entonces, la verdad es que esto lo hemos visto, en la realidad lo hemos visto, el anexo 31, y lo tengo que decir porque no es algo que yo esté inventando, y yo creo que los que operativamente manejan esta información saben que anexo 31 no maneja correctamente las temporalidades. De hecho, les traigo un ejemplo para que ustedes lo vean más adelante, lo vamos a platicar. Y eso pues también se sube como un riesgo, ¿no? Porque pues a lo mejor tú sí traes un control en tu anexo 24 de temporalidades, pero si el anexo 31 no lo está manejando de esa manera, pues a lo mejor ahí vamos a empezar a tener diferencias. Entonces, son situaciones que se van sumando a ese grado de complejidad que se vincula al anexo 31. Entonces, es importante, sobre todo, que hoy en día las empresas estén muy conscientes que hay que tener un adecuado manejo de temporalidades, sobre todo cuando se dio el último cambio, ¿no? Eso es importante. Pero bueno, los objetivos, les repito, según el anexo 31, pues es administrarte y controlarte las mercancías por medio de fracción y de valores y tomando en cuenta tu situación para las temporalidades, ¿no? Se supone. Eso es lo que el anexo 31 controla. Y bueno, otro de los generalidades importantes del anexo 31, pues es que cuáles son los elementos, y esto se los dirijo mucho a las personas que yo los llamo tomadores de decisiones, porque de pronto les decía, no están tan involucrados a lo mejor con el tema, pero quiero que esto es súper importante que lo sepan. ¿Cuáles son los 3 elementos con los cuales se alimenta, ¿no? Se alimenta el anexo 31. Pues bueno, uno es el inventario inicial, que lo vamos a estar platicando más adelante a detalle, que bueno, pues las que se certificaron ya lo deben de tener transmitido y validado al día de hoy. Al principio, cuando fue la certificación, pues había muchas empresas que lo transmitían, pero no lo tenían validado. Y bueno, pues fue un tema que se fue aprendiendo y se fue corrigiendo, digamos, ¿no? En cuanto a que el sistema te reconociera la validación del inventario inicial. Entonces, bueno, ahí dejo una pregunta abierta que la vamos a platicar más adelante. Es, ¿qué certeza hay de que esa información que se transmitió en un principio en tu certificación, pues hoy por hoy pues esté correcta? La vamos a platicar más adelante. ¿Cuál es el otro elemento? Pues es la glosa, es el data stage, que muchos lo conocemos como uno como otro. Y pues esto no es otra cosa más que pues esas importaciones temporales con forma de pago 21-22, que son los que para efectos del anexo 31 conocemos como los cargos, perdón. Entonces, pues aquí también otra pregunta, y eso es algo que a veces todavía nos seguimos topando con empresas hoy en día, empresas que no manejan la glosa, que no digo a lo mejor que no sepan que existe, a lo mejor sí saben, pero no han visto lo importante que es contar con esta herramienta. Entonces, el anexo 31, para hacer esa distinción, el anexo 31, el portal de anexo 31, la información de los cargos es automática. Esa el SAT la tiene al momento de que tú generas tus operaciones de importación, automáticamente él las jala. Pero para ti, como empresa, me parece que esa herramienta tú la debes de obtener. Tú debes de tener esa glosa, esa data stage, que te esté llegando a ti mes con mes para que vayas teniendo ahí tus archivos de data stage para en el momento en los que lo llegues a necesitar, pues obviamente puedas manejarlos. Pero incluso yo creo que ya ahorita no concebimos empresas que no hagan conciliaciones con su glosa o su data stage. Entonces, las que no tengan, pues es una herramienta súper importante. Entonces, bueno, como segunda herramienta del anexo 31, pues está la glosa, pero pues que son información automática que jala el sistema, ¿no? Eso ustedes como empresa pues no necesitan enviarlo.
pero ¿cuál sí? ¿Cuál sí depende del contribuyente? Que es la tercera herramienta, pues son los informes de descargo, que estos sean validados, transmitidos. Y aquí también otra pregunta, lo vemos también mucho, a veces las empresas en la rotación de personal, entre que no supe quién fue el que transmitió, entre que yo empresa no llevo el manejo o el control. Fíjate que tengo otra empresa que es la que me administra, mi anexo 31. Entonces hay empresas que no tienen la certeza de los informes de descargo que han sido transmitidos y validados. No los tienen. Entonces, cuando se les presenta algún tipo de problema o, pongámoslo así, algún tipo hasta de requerimiento, pues ahí andan viendo a ver dónde están o quién los tiene, ¿no? Entonces, pues esos informes de descargo esos sí son valiosos porque en algún momento se van a necesitar, porque los debes de tener identificados hasta para hacer algún tipo de corrección del informe de descargo. Entonces, creo que es algo que deben de tener. Entonces, yo aquí los invito a los que no se involucran tanto en la operación, pero que les interesa este tema. Creo que uno de los puntos importantes es, oye, ¿tienes identificado tu inventario inicial? Lo tenemos, el transmitido validado, contamos con la glosa con el data stage, contamos con todos los informes de descargo transmitidos y validados. Creo que eso es lo principal. No necesitamos ser los operadores de anexo 31 para no saber que estas son las herramientas principales que debemos de tener, que nuestra empresa debe de tener. Eso lo resalto, muy importante. Y bueno, entramos aquí a platicar ahora sí un poquito de lo que es el inventario inicial o existente. Y yo creo que platicarles de este tema, pues porque aquí empezamos a identificar problemitas que pudiéramos tener, que pudiéramos, o que a lo mejor no lo hemos visualizado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el inventario inicial o existente. Fue ese inventario que en algún momento, cuando me certifiqué por primera vez, me decían, a ver, tienes que decir cuáles son las mercancías que digamos que las tienes en existencia, que son tus saldos, y eso es lo que le tienes que reportar al SAT. Sin embargo, me parece que aquí, pues, en una forma de cumplir de manera pronta o de no prever ese cumplimiento, y me refiero, por ejemplo, a las que se certificaron en 2014, 2015, que apenas andábamos conociendo cómo era todo este tema, pues realmente lo fácil fue muchos agarrar nada más el sistema de lo que tenía tu anexo 24 y pues los que te saliera de saldos, órale, eso lo transmito, ¿no? Y pocas empresas realmente hicieron a lo mejor una conciliación contra su inventario físico, ¿no? Incluso hasta con su glosa, su data stage. Creo que pocas lo hicieron. La mayoría fue así de, bueno, tengo lo que en mi anexo 24 y eso mando como inventario inicial. Entonces, de ahí, pues ya podemos a lo mejor hacia adelante empezar a visualizar problemitas que a lo mejor al día de hoy ni siquiera todavía hemos identificado que tenemos, ¿no? Entonces, eso fue el inventario inicial. Obviamente, los pedimentos que nos generan los cargos, que son principalmente los INs, AFs, B1s, nada más por mencionarlos. Los informes de descargos, que son los que ustedes transmiten, que son relacionados con los RTs, F4s, B1s, formas vinculados a las formas de pago 21-22, y bueno, esto nada más por mencionarlo, ¿no? Pero bueno, aquí la pregunta, y ahora sí, vámonos al tema que yo quiero resaltar. ¿Conoces el portal para empezar? O sea, ¿has explorado el portal del anexo 31? Bueno, pues aquí es donde quiero, pues ahora sí que llevarlos a una lectura conceptual, así la llamo yo, una lectura conceptual de ese portal, y es donde podemos empezar a identificar algunas situaciones. Muy sencillo para los que nunca han entrado, y por eso los invitaba a que después de esto lo hagan. No necesitan más que la fiel de la empresa, ingresar por medio de la fiel, identificar en dónde está ese apartado del sistema de control de cuentas de créditos y garantías, y aquí, si se fijan ustedes en esa parte, pues que está con ese rectángulo, vienen todos esos módulos que están vinculados al anexo 31.
Yo, para efectos de lo que les quiero compartir, de la lectura que les quiero compartir, solo me voy a enfocar en dos, que son el estado de cuenta y lo que son los vencimientos. ¿Por qué nada más en esos dos? Porque creo que son los módulos o los apartados del portal en donde de una manera así muy, pues ahora sí que muy visual, podemos identificar qué riesgos traemos, ¿no? O nos podemos empezar a hacer preguntas y eso es lo que yo quiero generar en ustedes, que ustedes se hagan ese tipo de preguntas. Vamos a empezar primero con lo que es el estado de cuenta. Entonces, a lo mejor todos sí lo han visto, incluso los que les digo yo, tomadores de decisiones, lo identifican porque en algún momento les estuvo llegando ese estado de cuenta a su correo y pues bueno, lo veían y pues así como que, pues sí, ya nos llegó y pues nada más lo pasaban, ¿no? A ver, aquí está el estado de cuenta, pero realmente, ¿qué interesa verlo? ¿Cómo tenemos que empezar a darle lectura a esto? ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy por hoy esos estados de cuenta ya solamente podemos tener acceso a ellos ingresando a la página, al portal. Entonces, una vez que estamos ante el estado de cuenta, ustedes van a identificar esta parte que es así, y yo la divido en dos, la vamos a platicar por partes. La parte de arriba, pues es el inventario inicial. La parte de abajo se refiere a todas esas operaciones que después de que obtuviste tu certificación, pues esas van entrando con ese crédito de IVA. Entonces, tenemos esas dos partes. Vamos dándole lectura a la primera, que es el inventario inicial, y es esta que ustedes ven aquí en su pantalla. Entonces, aquí quiero comentarles. Les dije, por ejemplo, que el inventario inicial, pues, era esa obligación que las empresas tuvieron cuando se certificaron de decir, a ver, vas a entrar con una certificación, pero me debes de reportar todo lo que tengas en saldo abierto hasta antes de que ingrese la certificación. Entonces yo les decía, bueno, pues en su momento muchas empresas lo único que hicieron fue revisar su anexo 24, ver qué tenían de saldos y bueno, pues, subieron sus saldos de acuerdo a anexo 24, que consistían ya sea en activo fijo o en materia prima. Entonces, bueno, pues ese inventario inicial, en teoría, pues es el que en tu estado de cuenta, ahí se refleja ese inventario, esos montos, ¿no? Esa información que subiste ahí. Y obviamente la parte de abajo, como abonos, pues es lo que en el tiempo, pues tú le has venido descargando, ¿no? En todo este tiempo, le has venido, pues ahora sí que abonando a tu inventario inicial. Y lo haces también, pues, por medio de tus RTs, B1, F5, A3. Digo, este es un ejemplo, ¿no? Que hay muchísimas claves de abonos. Pero bueno, esas, digamos que en esta parte, pues, se va reflejando esos abonos que tú le vas haciendo y finalmente, pues, vas a tener un saldo pendiente de crédito, de descargo. Entonces, aquí la primera pregunta que te tienes que hacer tú es, ¿qué tipo de mercancía integra ese saldo de ese apartado? Estamos hablando de un inventario inicial, ¿ok? Se supone que tu inventario inicial para las empresas que se certificaron desde 2015, pues obviamente subiste activo fijo y materia prima desde el 2015. Entonces, desde el 2015, pues tú ya debiste de haber retornado prácticamente todo lo que tenía que ver con materia prima. Entonces, lo correcto, la teoría, es que tu saldo, el que se refleja en tu estado de cuenta ahí, sea única y exclusivamente de activo fijo. Nada más. ¿Por qué? Pues porque si estamos desde el 2015 al día de hoy, pues ya han corrido casi 6 años, no puedes tener materia prima con esa temporalidad. Entonces, lo único que puedes tener ahí debe de ser activo fijo. La pregunta es, ¿estás seguro que solamente ese saldo está relacionado con activo fijo? Esa es una de las primeras preguntas que nos debemos de hacer. Porque, aunque no lo crean, hay empresas que todavía traen materia prima y no lo saben. Entonces, ojo con eso, porque pues
yo creo que las empresas que lleven a lo mejor un control propio, no nada más se dejen llevar por lo que refleja el anexo 31, sino que tienes un control desde tu anexo 24. Me ha tocado ver empresas que aparte del anexo 24 llevan otro control. Pues bueno, ¿qué certeza tienes de que esa información está única y exclusivamente vinculada con activo fijo, ¿no? Esa es una de las primeras preguntas. Esto fue con relación a la parte de inventario inicial. Hay otra cuestión también aquí que es importante y está relacionada con activo fijo, porque resulta que las empresas, o bueno, más que nada, por ejemplo, la parte, me aboco un poquito más a la parte de finanzas, pues al momento de transmitir su contabilidad electrónica, tienen la obligación, bueno, vaya, no sé cómo muchos la ven, pero por ahí la contabilidad electrónica te refiere a unas cuentas de orden, que es la 815 y a la 816, y esta tiene que ver con los saldos, bueno, el crédito, más bien el crédito fiscal que tienes en cuanto a insumos o el crédito fiscal que tienes conforme activo fijo. Entonces, aquí les estoy poniendo un estado de cuenta de los que antes les llegaba por correo, que ya no les llega. Bueno, hasta donde yo sé ya no llega. No sé si a alguien le llegue, pero antes les llegaba el estado de cuenta. Es más o menos lo que estamos viendo ahorita, pero ese estado de cuenta traía esa información, te separaba esa información de esas cuentas de orden. Entonces, pues lo que hacían, por ejemplo, las personas que se encargaban de la contabilidad electrónica, pues era tomar prácticamente esos montos y simplemente reportarlos en la contabilidad electrónica. Cuando dejaron de mandar estos estados de cuenta, pues obviamente se generó ahí un problema de ¿y ahora cómo voy a hacer? Este problema se volvió más para temas de finanzas o de contabilidad. Los de comercio ni cuenta nos dimos, ¿no? Pero bueno, al día de hoy, muchos todavía están preocupados porque quieren cumplir con esa información en la contabilidad electrónica y no lo pueden hacer porque pues, esto ya no lo ves. De hecho, tú entras al portal y tú no vas a encontrar estas cuentas. Bueno, yo no las he encontrado, no están. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo separar ese crédito que hoy por hoy tengo, que corresponde a insumos, y cómo separo el que corresponde a activo fijo? Pues bueno, por medio de anexo 31, así entrando, no lo vas a encontrar, a menos que tú lleves ese control aparte. Entonces, bueno, pero bueno, si estamos viendo, por ejemplo, que en inventario inicial, así nada más de ver la primera parte, ni siquiera estoy seguro si el saldo de inventario inicial es para activo fijo, no lo sé, pues imagínense ahorita que vamos a platicar de la siguiente parte, que es ahora sí de esos créditos que van entrando con IVA, que es la siguiente parte, es el estado de cuenta de los créditos, ¿no? Entonces, esta segunda parte de su estado de cuenta también está de la misma manera, te refleja los cargos, todo eso que va entrando con forma de pago 21-22, tanto activo como insumos, y la parte de abajo pues son los abonos, lo que tú le vas abonando mediante los informes de descargo, pues con las diferentes claves que hay. Ahora sí que pues ahí depende de la empresa las claves que le apliquen, ¿no? Pero bueno, esa es la parte. Entonces, aquí ¿qué empieza a resaltar? Pues de entrada, una de las preguntas que a lo mejor nos hacían es, oye, ¿cómo puedo saber de ahí cuál le corresponde a activo fijo y cuál le corresponde de insumo? Bueno, pues aquí empezamos a entrar con problemas porque, ¿qué crees? A lo mejor si yo te digo, mira, pues en los cargos, pues agarra nada más todo lo que dice AF. Sencillo, ese es activo fijo. Sí, pero ¿qué tal que si tu empresa de pronto haces importaciones con B1s y luego vamos subiéndole el grado de dificultad? Resulta que esos B1s también utilizas para importar activo fijo, pero no estás asentando el identificador AF, pues ya vas a empezar a tener problemas diferentes dentro ahora sí que de las entrañas del anexo 31. Pero entonces así de manera así clara en el portal yo no te puedo decir, pues mira, pues tu activo fijo es lo que dicen ahí con clave AF. No, porque hay que verificar pues, que no tengas activo fijo también con virtuales. Luego entonces ya no te puedo decir cuál corresponde a activo fijo. Y luego en la parte de abajo,
pues peor aún, porque pues con todas las claves, el activo fijo, pues ahora sí que lo puedes cambiar de régimen, lo puedes retornar, lo puedes regularizar. Entonces, lo mismo puedes hacer con los insumos, entonces también se vuelve complicado hacerte una distinción entre uno y otro. Y bueno, digo, tampoco ese estado de cuenta, pues tampoco te dice que lo que está reflejado ahí sea correcto. O sea, eso no quiere decir que tú llevas un correcto manejo de tus saldos, ¿no? De tus operaciones. Simplemente te está reflejando lo que el sistema con lo que está alimentado. Entonces, ahí no te está diciendo si tienes saldos vencidos, no te está diciendo si tienes retornos extemporáneos, no te está diciendo si tienes fracciones sin movimiento, no te está diciendo nada de eso, simplemente te está diciendo lo que tienes conforme a lo que se ha abonado, perdón, lo que se ha cargado y lo que se ha abonado. Entonces, pero eso también pues tiene su saldo, ¿no? Su saldo pendiente de descargo, porque pues te da una cifra general. Entonces, la pregunta aquí es, ¿esto también te hace sentido con lo que de pronto pudieras tener con tu anexo 24? Digo, porque en teoría, pues la información viene de ahí, que ya dijimos que tienen mecánicas diferentes, pero bueno, pues te da una idea, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo andamos con esa congruencia, no? O lo que les decía, pues, ¿qué certeza tienes? Porque de aquí no podemos identificar cuánto es de activo fijo y cuánto es de insumo. Pero, pues, por ejemplo, tú tienes la certeza de que dentro de tus controles, anexo 24, tú sí sabes cuánto es lo que es de activo fijo, probablemente sí, pero también la otra, ¿coincide con lo que físicamente tienes? Esa también es otra pregunta. Entonces, hoy por hoy podemos ver empresas que realmente en el tiempo se han venido dando cuenta que a lo mejor lo que transmitieron en inventario inicial, por ejemplo, es más común con el activo fijo, porque de pronto empiezan a darse cuenta que no coincide. O sea, que a lo mejor traen de más o traen de menos, y eso pues los orilla a querer generar una corrección a su inventario inicial. Entonces, pero es porque esas empresas en este tiempo sí se han dado a la tarea de revisar la información, de hacer una comparativa, de hacer consolidaciones que nos van a arrojar esos resultados. Entonces, repito, el puro estado de cuenta, así como lo estamos viendo, no nos dice mucho, pero sí nos empieza a generar ese tipo de preguntas, ¿no? Y luego viene otro concepto que creo que este es el que resalta todavía más con ciertas empresas, y también los invito a que en su estado de cuenta lo revisen, y es el sobredescargo, ¿no? Es ese concepto que, pues, si una empresa está en óptimo cumplimiento, ese concepto, ese monto no debiera de existir, y menos debiera de existir con una cifra elevada, porque puede haber empresas que a lo mejor traen, pues me ha tocado ver que a veces hasta traen un peso nada más, un peso de sobredescargo, 10 pesos, 20 pesos, 50,000 pesos, y dices, bueno, pues creo que no. Pero ya hablando de miles y de millones, ahí sí dices, ah, caray, como ¿por qué traemos tanto monto? O sea, ¿qué me quiere decir ese concepto? Entonces, ese concepto me parece que es una de las principales focos rojos que tiene tu anexo 31. ¿Por qué? Porque eso significa que algo no está bien, algo, y desde tu anexo 24, algo le estás informando mal, algo estás transmitiendo mal en tus informes de descargo. Entonces, ahí es donde debemos de poner especial atención, porque es importante identificar cuáles son las causas que me están generando ese sobredescargo. Más adelantito vamos a ver incluso el concepto que la propia autoridad nos dice con respecto al sobredescargo. Entonces, es importante, ¿no? Actualmente, el sistema pareciera que ustedes los ven en azul y que le vas a dar clic y que te va a arrojar información. Bueno, el sobredescargo no te arroja información. O sea, si ustedes quieren saber, pues quiero ver el detalle de cuáles son las fracciones, los pedimentos que me están generando ese sobredescargo, no es posible saberlo. Se supone que el SAT ha anunciado
que va a trabajar para que aquí en el mismo portal puedas obtener ese detalle de información, pero bueno, no, hoy por hoy no es así. Lo que sí podemos es que sí hay manera de saberlo, y son dos opciones para saberlo. Uno, que tú mismo se lo solicites por escrito a la autoridad. Le digas, hey, SAT, quiero saber cuáles son las fracciones o los conceptos de sobredescargos que tengo, ¿no? Porque quiero saberlos, y lo puedes hacer por escrito. Bueno, pues muchos no se atreven. Eso, bueno, yo no he conocido muchos. Si de por sí hacer movimientos en inventario inicial les genera un pánico, pues ahora pedir la información de sobredescargos, peor, ¿no? Pero bueno, es una opción, dice que lo puedes hacer. Y por el otro lado, pues solamente haciendo un análisis, ahora sí, pues ahora sí que con tu proveedor, con tu asesor, que realmente te pueda hacer una revisión muy a detalle de la información para que puedas identificar cuáles son las causas raíz de tu sobredescargo, que más adelante también vamos a poner algunos principales ejemplos de lo que te puede estar generando este concepto, pero lo que sí te debe de quedar claro es que ese sobredescargo ya está refiriendo un problema, y a lo mejor no nada más uno, varios, ¿no? Entonces, creo que si esto cualquier persona, autoridad o lo que sea lo ve, pues creo que no es difícil adivinar que algo no está bien. Entonces, esto es lo que podemos observar de ese módulo de estado de cuenta. Luego tenemos la parte que también les quise resaltar, ¿se acuerdan? Yo les dije de dos módulos que íbamos a platicar, y el otro es el módulo de los vencimientos, donde también por ahí podemos tener algún tipo de información. Bueno, pues déjenme decirles también, para los que no han explorado el portal, tenemos 3 tipos de módulos, por decirlo así, o apartados de vencimientos, en donde el propio sistema, digamos que nos va alertando, nos dice, hey, tienes vencimientos que están próximos a vencer en hasta 3 meses, o tienes vencimientos que están próximos a vencer mayores a 3 meses. Y nosotros, si entramos, pues podemos empezar a visualizar, ya hasta nos va diciendo los montos, y vaya, es una opción que quien la usa, me parece que está con un paso muy apropiado para estar dándole seguimiento. ¿Por qué? Pues porque el propio portal te está avisando cuáles están por vencerse. Pero pues ¿cuántos lo hacen? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Cuántos de verdad llevan ese control? ¿Cuántos supervisan que su anexo 24 les está avisando que algo se va a vencer? Como para tener pues parte del cumplimiento integral que tiene todo este sistema. Pero bueno, vamos a tomar como ejemplo el primer módulo, el donde te va avisando de esos que están por vencerse en un periodo igual o menor o igual a 3 meses. Y bueno, aquí yo les quise reflejar, porque si se fijan en el ejemplo que ustedes están viendo en su pantalla, la primera parte donde dice periodo, pues te dice el mes en el que esa mercancía ingresó. Entonces, ingresó la primera en marzo del 2020, te va diciendo con cuánto de crédito de IVA ingresó, y bueno, pues para efectos del sistema te está diciendo que esas mercancías ya llegaron a sus 18, o ya están por llegar a sus 18 meses, porque pues hoy por hoy pues ya el ejemplo de esta empresa es que tiene sus 18 meses, no es OEA. Entonces te está diciendo, hey, se están por vencer en los siguientes meses. Y bueno, pues si tú le das clic a cada uno de esos conceptos, pues sí, tú puedes ver de qué fracción, de qué pedimento, te da ese detalle, todo muy bien. Pero también se acuerdan que yo les había dicho con respecto a las temporalidades del anexo 31, cómo a veces podemos tener no la certeza de que también me esté manejando bien mis temporalidades. Este ejemplo de esta empresa resulta que si nosotros visualizamos en esos 2 ejemplos de abajo, me está diciendo que tengo una temporalidad de 12 meses.
Entonces, ¿por qué 12 meses? Pues porque dice que entró en septiembre del 2020 y para septiembre del 2021, pues ya se está venciendo. Entonces, hasta el propio sistema como que de pronto, pues no es certero en cuanto a cómo lleva las temporalidades, ¿no? Y realmente, pues ahorita, pues 12 meses de dónde, o sea, no tenemos eso como hace muchos años sí teníamos, por ejemplo, con algún tipo de mercancías sensibles, ¿no? Que se manejaban con temporalidades diferentes, hoy por hoy no. Entonces, realmente ahí es donde podemos ver en un claro ejemplo que también el sistema no te maneja correctamente las temporalidades. Entonces, ojo con eso, porque pues podemos a lo mejor, si no conocemos, si no estamos ciertos o seguros de nuestras temporalidades, pues también podemos estarnos dejando llevar por una información que no es correcta. Entonces, fíjense, aquí donde debiéramos de confiar, pues también tiene sus propios errores. Por eso les decía que el tema de las temporalidades en el tiempo, sobre todo de las empresas que tuvieron certificación desde 2015, pues han tenido una variación en las temporalidades. Entonces, pues el sistema realmente tiene la capacidad para darle el seguimiento a esas temporalidades, pues no sé, ¿no? Eso la verdad queda en una interrogante y luego más con un ejemplo como este. Luego tenemos también dentro del módulo de vencimientos, y aquí me voy a ir con los indefinidos, porque el de los indefinidos no es otra cosa más que el módulo donde se reflejan el activo, lo que importé de activo fijo. Que bueno, aquí resaltando o recalcando la característica principal, recordemos que los activos, pues tú los ingresas y ahora sí que el vencimiento es hasta que tú decidas por ti mismo retornarlo o el día que dejes de operar el programa IMEX que tendrás que retornarlo. Bueno, pero mientras tú los necesites y estés bien operando, creo que ahí están, sin ningún problema. Por eso son vencimientos indefinidos, ahí los tienes. Entonces, quiero ver, fíjense nada más cómo también un módulo te da la idea, te puede dar la idea de que algo no anda bien, de que no llevaste un buen control desde un principio. Aquí yo estoy tomando la referencia en este ejemplo, una empresa cuyo periodo, noviembre del 2017, hizo sus importaciones, ¿no? Si ustedes ven en la parte de abajo, y se los quise poner muy, muy gráficos para que lo entendieran, sobre todo, les repito, las personas que no están tan involucradas con esto, cuando se trata de insumos, en este ejemplo, imagínense ustedes que su empresa en 2017 importó insumos, en 2017. Y en 2017 su empresa tenía la temporalidad de los 36 meses. Por lo tanto, sus insumos de noviembre del 2017 debieron de haberse retornado sí o sí en noviembre del 2020. Bueno, tenían hasta noviembre del 2020. No después, porque si los empezabas a retornar después, pues estás excediendo la temporalidad y obviamente pues ahí te puedes topar o con retornos extemporáneos o que se te quedó la mercancía ahí, ¿no? Eso es lo que pasa. Pero si lo que tú importaste en noviembre del 2017 fue activo fijo, pues no tienes problema, ¿no? Esos ahí sin problema pueden estar. O entonces aquí, en este módulo, se supone que lo que se refleja son los vencimientos indefinidos del activo fijo. Entonces, fíjense los primeros ejemplos que yo les voy a dar. Aquí en noviembre del 2017 te dice que tú tienes un crédito abierto todavía de 2,459. Si se fijan en donde dice crédito total, dice 2,459. Pues esos 2,459 perfectamente bien coinciden con lo que es el activo fijo. Por lo tanto, pues 2,459 por activo fijo, no hay problema. Y así si ustedes ven los que tienen palomita, tienes un crédito total abierto, te coincide con el crédito de activo fijo, sin problema. Pero resulta que tenemos otros en donde el crédito total es mayor a lo que tienes por activo fijo.
tienes un crédito total todavía de diciembre del 2017 de 15,727 y solamente de activo fijo debieran ser 11,244. ¿Qué significa? Que la diferencia es de insumo. Y así si te vas con las de abajo, así la diferencia que traes es insumo. Entonces, para la fecha, por eso les puse la línea abajo, la línea de tiempo, para el día de hoy, esta empresa tiene insumos que ya están vencidos y el sistema todavía los está dando como abiertos. Eso es un gran problema. Ahora sí, yo te invito a que tú verifiques en tu portal si tienes ese tipo de problema. Si tienes ese tipo de diferencia, no debieras de tener. Entonces, aquí juegan las temporalidades porque obviamente pues tienes que ver, bueno, pues a partir de cuándo, hacia atrás, dónde debo de tener, si los 36 meses, que si los 18, que si cómo debo de ir verificando, pero no puedes tener en años, y menos, imagínense si yo les estuviera dando el ejemplo aquí de una empresa que inició en 2015, en donde en 2015 tuviera esta mecánica de diferencias. Peor aún, traería saldos desde 2015 de insumos. Entonces, esto es algo que no necesita, si se fijan, no se necesita ni siquiera hacer operación aritmética, nada más por verificar la diferencia, sabes que traes. Ahora, ¿de qué son esos saldos? Porque si se fijan, nosotros cuando revisamos la cuenta, el estado de cuenta, pues no nos dice cuáles saldos vencidos, o sea, no podemos saberlo. Entonces aquí me parece que creo que esto también te da la pauta a decir, ¿sabes qué? Algo no está mal. Perdón, algo está mal, algo no está haciéndose de manera correcta, aun y cuando creo que mi anexo 24 me está diciendo que los saldos son vigentes y que todo lo traigo bien, pues verifícate si tienes este problema, porque entonces algo no está bien. Entonces, esto es un tema que suele ser común, puede ser un tema que incluso muchas empresas lo detectaron desde un principio y trabajaron y hoy por hoy, pues ya este riesgo ya está solventado, corregido, sin problema. Pues ahora sí que qué bueno, ¿no? Y luego nos encontramos también con otro tema que tiene que ver mucho con, híjole, es que yo llevo mi control, pero no me da contra lo que refleja el propio portal. Sí, bueno, pues también sepan ustedes que esta mecánica de cargos abonos del propio portal, pues trae un desfase. ¿Por qué? Bueno, pues porque no es automático, ahora sí que el ajuste o la actualización no es automática. Hay un desfase como de 15 días para cuando hace la actualización, entonces puede que a lo mejor estés comparando en un momento en el cual todavía no se ha actualizado, ¿no? Ese es el tema. Y bueno, esta parte que vimos, que les decía, era lo que yo les quería, ahora sí que adentrar en una lectura conceptual de lo que es anexo 31, en donde si se fijan no es tan técnico, es simplemente entro, veo cómo ando, y pues si veo algunas de esas situaciones, pues creo que entonces sí debo empezar a ver qué puedo hacer, porque traigo un problema y si lo dejo así, en algún momento creo que eso me puede representar la pérdida incluso de la certificación. Entonces, ¿qué problemas son los, y ahora sí, yéndonos pues a hacer ese checklist de problemas que podemos tener? Por ejemplo, con el inventario inicial, ya ven que les decía, bueno, pues el inventario inicial, muchos los subieron, o empresas que hoy por hoy se certifican por primera vez, suben su inventario inicial y no lo hacen haciendo un cruce contra un inventario físico para estar ciertos que esos saldos que vas a subir coinciden con lo que tienes en inventario físico. Entonces, uno de los principales problemas es eso, que no se hizo o no se hace. El otro, pues, es el tema es que, bueno, sí también tengo ese inventario inicial, pero tampoco me di a la tarea de cruzarlo con el Data Stage, o sea, no tengo no tengo el Data Stage, no tengo la glosa, entonces, pues no tengo manera de hacer esa conciliación.
El otro tema también que vimos muy a menudo fue el tema de los valores, el hecho de que, bueno, pues mi pedimento trae un valor porque eran dos activos, pero pues a la hora no preví, precisamente porque no hice ese cruce contra inventario, no preví que ya solo tenía uno. Y entonces pues yo reporté los dos, entonces estoy reportando más de lo que tengo, ¿no? O reporté más de lo que tengo. El tema, por ejemplo, de mercancías que se duplican. ¿Por qué? Porque no llevaba yo a lo mejor un control y de pronto era un B1 y lo subí como insumo, pero después me di cuenta y lo volví a subir como activo fijo porque resulta que no lo tenía identificado. Entonces, problemitas, ¿no? Y obviamente también lo que les decía, ¿no? El tema de los activos que físicamente años después te das cuenta que tienes, pero que nunca los reportaste. Entonces, todos esos problemas vienen saliendo después de años, y hay quienes dijeron, ¿sabes qué? Sí me di cuenta, traigo un inventario inicial inflado, o sea, no debí de haber reportado tanto, ya lo hice, ya depuré, ya corregí, y pues resulta que traigo una diferencia pues muy marcada. Entonces, la primera pregunta que se hacen las empresas es, ¿puedo el día de hoy, después de tantos años de tener la certificación, puedo hacer una corrección a mi inventario inicial? Pues déjenme decirles que sí se puede. Sí se puede hacer una corrección, hay que hacerlo por escrito, hay que estar muy seguros de lo que vamos a corregir. ¿Por qué? Bueno, pues porque obviamente le vamos a dar esa información al SAT y el SAT pues tiene que analizarla para que pueda darnos o autorizarnos ese nuevo inventario que vamos a subir. No le tengan miedo a esto, al contrario, hay que hacerlo si es necesario. ¿Por qué? Porque pues eso significa que si tú sigues manteniendo un inventario inicial inflado, pues probablemente por eso estén lo que vimos hace un momento. El tema de que todavía traigas saldos vencidos, que pues obviamente a lo mejor en el anexo 24 no los tienes visualizados. Entonces, si hay que hacerlo, yo les recomiendo que sí lo hagan. Obviamente hay que hacer algo muy meticuloso, muy analizado, para que haya certeza de lo que finalmente va a quedar arriba en tu anexo 31. Esa es la parte del inventario inicial. Luego tenemos los problemas también vinculados con los cargos, con los informes de descarga, perdón, con los cargos, con la glosa. Eso dijera uno, bueno, pero pues ¿a poco se equivocan, no? ¿A poco la glosa se equivoca? No es tanto eso, sino es más bien que la glosa o el data stage tiene tus operaciones y las operaciones se registran como tú las realizas. Entonces eso significa que a lo mejor antes, desde que llevaste a cabo tu operación, el error fue tuyo y así quedó cargado en glosa. Y como así va a quedar cargado también va a quedar en el anexo 31 como un cargo, pues también eso te va a generar un problema hacia adelante. ¿Cuáles son los que hemos detectado principalmente? Bueno, pues el hecho de que a lo mejor hagas operaciones con fracciones arancelarias que por anexo no están sujetas a IVA. Y entonces, pues tú por error las pones con forma de pago 21, pero luego en el tiempo te das cuenta, alguien se dio cuenta que no eran sujetas a IVA y de pronto, no, pues no son sujetas, pues como no son sujetas, entonces no la descargo, pero ya se te quedó cargada arriba. Esos pueden ser algunas de los errores y no es tanto, les repito, en la glosa, sino errores que tú hiciste y que se ven reflejados en la glosa. El otro tema también, errores, estos son muy comunes, el activo fijo, que es importado con B1s, con virtuales, y que no tuviste el detalle de ponerle el identificador AF para que te lo detectara como activo fijo. Eso también te puede representar un problema hacia adelante, porque entonces no, estábamos hablando que luego necesitas saber cuánto es de activo fijo, cuánto es de insumo, porque es lo que quieres reportar en contabilidad electrónica, y si desde tu operación inicial tú no diste ese detalle, pues entonces, ¿cómo vas a tener la certeza en la información que queda cargada, ¿no? O transmitida en tu anexo 31? Entonces, ese es otro error común. Y bueno, otras pues son operaciones sujetas con crédito, o sea, también ese puede ser un error, sujetas con crédito,
que no se reflejan. Este sí puede ser a lo mejor un tema un poquito vinculado con la glosa, o sea, error de la glosa como tal. ¿Por qué? Pues o con el portal, porque tú en la glosa sí lo tienes, pero en el portal no se reflejó. Entonces eso también puede ser, a lo mejor son en los menos casos, pero sí nos ha tocado ver ese tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, les digo, más que nada, los problemas están vinculados, pero a lo que tú hiciste y que quedó registrado en la glosa. A eso mayormente se refiere a eso. Luego tenemos también los problemas vinculados, ahora sí, a los informes de descargo. Pues, ¿cuáles son estos? Principalmente que creo que ya pasa menos, pero sí era muy común antes el tema de transmito mi informe de descargo, pero no está con estatus de no válido. Entonces, ahí se me quedaba en el tiempo, ¿no? Y hasta que me hacían requerimiento. Obviamente creo que eso ya está un poquito superado, digámoslo así, pero era un problema principal. Están los informes de descargo, sobre todo, por ejemplo, cuando quieres hacer una corrección de algún informe de descargo, el hecho de que lo que les decía, que no tengas pues ahora sí que de una manera organizada e identificada tus informes de descargo con los folios finales que fueron transmitidos, porque nos ha tocado también ver empresas que de pronto los informes de descargo los corrigen hasta 2, 3 veces y obviamente pues el que debieras de mantener como bueno pues es el último, el número de folio último. Y a la hora de que están rastreando porque quieren hacer una corrección, pues ahí andan viendo cuál fue el bueno. Entonces, eso también hay que decirlo, ver tantas correcciones en los informes de descargo, pues creo que también te deja la idea de que, ¿por qué corriges tanto, no? Como digo, como autoridad, a lo mejor también llamaría la atención, ¿no? También hay que ver, hay que identificar por qué tantas correcciones. Otro de los problemas, y eso es a lo mejor el archivo como tal no llega a transmitirse porque el mismo portal te lo identifica, pero es cuando haces errores en la integración del archivo, ¿no? Y finalmente, pues el propio sistema en algunos casos te lo va a detectar. El otro tema también son las rectificaciones, el hecho de que hayas rectificado un pedimento y pues bueno, tu informe de descargo, tu operación original la transmitiste en determinado tiempo y que esa operación después la hayas rectificado, pero que no te diste a la tarea de reportar esa rectificación, ¿no? Sobre esa operación que en su momento hiciste. Entonces, se te queda por ahí abierta y bueno, pues eso también son motivos de requerimientos. Creo que también es un tema un poquito más pues solventado por muchos, pero bueno, es parte, ¿no? de lo que hemos identificado. Y ahora sí, en la generalidad del anexo 31 como tal, pues ¿cuáles son los principales problemas, los que nos preocuparían de cierta manera? Pues es que no tengamos saldos vencidos, ¿no? No quiero tener saldos vencidos, pero aparte, pues ¿cómo sé si tengo saldos vencidos si el portal como tal no me lo dice? Entonces, bueno, pues creo que es parte de tener a lo mejor de manera preventiva un análisis sobre el sistema para estar ciertos que no tengo saldos, como ya lo vimos hace rato, que si el propio módulo de vencimientos indefinidos me está dando una alerta, y bueno, hay muchísimas maneras, hay un detalle exhaustivo que se puede hacer, pero lo importante pues es no tener este tipo de problemas de los saldos vencidos. Y los sobredescargos, que ya vimos que es un concepto que pues ese sí lo puedes ver y que es el que yo les decía, ese sobredescargo, tú entras, lo vas a tratar de identificar y bueno, pues ahora sí que va a depender del monto que traigas, ¿no? Porque les decía, pueden ser casos en donde ya los montos están demasiado disparados y eso es un gran problema. Ahorita vamos a ver cuáles son esas causas, pero incluso tan es un problema que miren, el propio SAT te da una definición de lo que para la autoridad significa un sobredescargo. Y un sobredescargo te dice que es cuando un valor comercial de alguna fracción que te tenía en tu estado de cuenta
esa fracción, el valor comercial, tú ya le retornaste, ya le abonaste, ya la tienes agotada, ya no le debes, digamos, ya no le debes al SAT, ya lo retornaste. Pero aún y con que no le debes, todavía le sigues aplicando abonos, pues obviamente eso se te va a ir a un excedente, ¿no? Entonces, ese excedente, pues, ¿qué significa? Significa que algo no, en tu anexo 24, que es de donde viene la información, tienes algún problemilla que te está inflando una fracción y que no debiera de ser, no debiera de estar sucediendo. Entonces, definitivamente eso nos está dando una alerta de un problema. Ahora, ¿qué te causa ese sobredescargo? Pues también el SAT ya hasta los tiene muy bien identificados. Y aquí no debemos de echar en saco roto, porque si imaginen, si el propio SAT ya tiene hasta este listado de causas por las cuales se genera un sobredescargo, pues imaginen ustedes si no tienen la idea de que tienes problemas. Fíjense, primero te dice que una causa que te genera sobredescargo es que estés incluyendo pedimentos de importación consolidados anteriores al cierre de pago de los mismos, ¿no? Ese es uno. En el otro te dice que estés reportando mercancía que en algún momento estuvo sujeta al crédito, o bien la incluiste en tu inventario inicial y allá actualmente ya no hay un saldo, lo que decíamos, ¿no? Ese excedente, ya te lo habías terminado y le sigues abonando. Errores de captura o de generación, o sea, ahora sí que esos errores, pues, normales. El hecho de que dice que se descarga mercancía de un inventario inicial con estatus de no válido, eso también, lo que les decía que pasa menos, ya casi no pasa, pero bueno, sí pasaba antes más seguido. Dice que el valor comercial reportado para la fracción descargada incluye valor agregado, o sea, cuando no solo estás descargando ese valor comercial de la importación, sino le estás adicionando el valor agregado, entonces, pues, obviamente estás inflando ese valor. Te dice cuando estás utilizando un tipo de cambio diferente a la fecha, pues, es decir, ya saben que todo se maneja por el tipo de cambio, por dólares, y lo tienes que convertir. Entonces, si tu anexo 24 te está haciendo una conversión con otro tipo de cambio, pues obviamente vas a reportar una cantidad excedente, ¿no? Al momento de informar. Errores en el uso del identificador de activo fijo, lo que les comentaba también hace rato, el tema de no asentar el identificador del activo fijo, que también puede ser un problema en este caso. En el caso de los pedimentos con claves BO, ¿no? El tema que ese problema fue muy sonado casi al principio, el tema de que, oye, pues es que el BO que primero lo retorno y luego lo importo y que se me empieza a generar un sobredescargo. Creo que, bueno, pues al principio incluso hubo requerimientos por este tema y bueno, pues creo que ya se han venido solventando, ¿no? Y el otro, pues son abonos a fracciones arancelarias sin crédito de IVA, y esto por el tema que les decía, hay un anexo en donde vienen las fracciones arancelarias que no están sujetas, por ejemplo, al crédito de IVA, pero que de pronto cambia ese anexo. Entonces, esas fracciones pueden tener de pronto algún cambio, y ese cambio nos puede también estar generando problemitas, ¿no? Entonces, bueno, y créanme que hay muchas más todavía, a lo mejor ustedes en la práctica lo han identificado. Esas causas de sobredescargo pues tienen mucho que ver con tu tema de anexo 24, entonces pues obviamente se te están reflejando aquí en algo, hay que ubicar la causa raíz de todo este problema, porque no lo puedes dejar así, porque sin duda vas a ser uno de los primeros si tienes un sobredescargo con montos muy marcados. Creo que serías una de las empresas que estarían en foco rojo. Entonces, recordemos que hoy en día a lo mejor, pues ahora sí que por temas de estrategias políticas, que si el personal ha disminuido, que es muchos factores que a lo mejor ahorita veremos a lo mejor un poquito lejos facultades de comprobación en este sentido,
pues no, yo no dudo que en algún momento se puedan estar dando ya facultades de comprobación, ¿no? Otras problemáticas que tiene ahora sí que todo este tema, el anexo 31, digo, vimos las principales problemáticas, pero ¿qué otros problemas hay que a lo mejor no son visibles, ¿no? Que el sistema no te dice. Bueno, pues puedes estar teniendo retornos extemporáneos e incluso estar haciendo esos retornos extemporáneos y ni siquiera cubriendo las multas que deberías de cubrir, porque eso pasa, ¿no? El tema de pedimentos no reportados, el que no estés reportando pedimentos ahí se te estén pasando, el tema de que tengas fracciones sin movimiento, que también hoy por hoy muchas empresas ni cuenta se han dado que se quedaron fracciones ahí a las cuales ya no les has abonado y ya pasó el tiempo, ya excedieron la temporalidad y están ahí sin movimiento. Eso en las entrañas del anexo 31, créanme que ustedes no lo ven así de manera muy pronta, pero me parece que eso la autoridad sí lo ve. Entonces, parte de lo que también debemos de estar ciertos si de pronto no tenemos fracciones que tienen ese estatus, que están ahí, que no se les ha movido nada desde hace mucho tiempo. Y lo que les decía, todo este tema viene de un anexo 24, del cual un anexo 24 también podemos estar teniendo problemitas que nos están repercutiendo en el anexo 31. ¿Y eso por qué? Porque de la misma manera, a lo mejor el anexo 24 no conciliamos con Data Stage, que todavía les digo, hay empresas que no hacen esa conciliación, no han solicitado su Data Stage, entonces por ende pues no hacen esa actividad. El tema de alimentar de manera incorrecta el anexo 24, que luego de pronto por ahí siempre nos preguntan, oye, pues ¿qué proveedor de anexo 24 es el mejor? Pues no hay un proveedor mejor. Digo, hay muchos que a lo mejor están más actualizados en cuanto a estar al día, ¿no? Para ofrecerte mejores herramientas, eso sí, pero pues así tengas el mejor anexo 24, si lo están alimentando de manera incorrecta, pues obviamente los problemas van a estar ahí. Entonces, eso es otro tema. Pedimentos que no están afectados para la descarga, ese también es un problema. Fracciones arancelarias diferentes que sobre todo para esas empresas de servicios, ¿no? Que de pronto entran con una fracción y te la sacan con otra, que pueden ser problemas. Los billetes de materiales no actualizados, creo que este es uno de los principales que te puede estar incluso generando un sobredescargo, ¿no? El tema de que pues es la instrucción que tiene anexo 24 y si tú no le actualizas esos billetes de materiales, pues te va a estar dando información conforme a los billetes que tenga, ¿no? El tema de no ajustar las temporalidades conforme a la certificación IVA, lo que les decía, las empresas en el tiempo ya han tenido diferentes temporalidades y creo que pues eso también lo debe de considerar su anexo 24. Y bueno, pues no menos importante, pues también los porcentajes que se manejan con desperdicios dentro de tu anexo 24 y que sean acordes realmente con la operación, ¿no? Y que no estés nada más generando desperdicios solo por cubrir ciertas situaciones. Entonces, este tipo de problemas en determinado momento también te puede repercutir en el anexo 31. Entonces, pero bueno, aquí la idea de esta plática era, quiero que veas, que sepas que sí puede haber una situación, una contingencia en tu anexo 31 y que no la estás viendo, no la podemos ver así de a bote pronto, no la podemos identificar en su totalidad, pero sí pueden haber ciertos puntos que nos van a dar una pauta para ver si algo tengo que hacer. Si tú identificas que tienes este tipo de problemitas, pues creo que hay que tomar acciones, ¿no? ¿Qué mejores prácticas yo recomiendo? Bueno, yo recomiendo las que son así de manera inmediata, que incluso creo que, repito, los que no están involucrados con la operatividad del anexo 31, pero que sí tienen, pues ahora sí que poder de decisión o poder de supervisión, pues me parece que lo primero que tienes que hacer es siempre resguardar tus archivos que estás transmitiendo desde que inició tu certificación
debes de tener esos archivos perfectamente identificados. ¿Cuáles? Los que se transmitieron y los que quedaron validados. Esos que tengan que ver, pues obviamente con tu inventario inicial y con tus informes de descargo, ¿no? Eso es una de las acciones que no debes de perder de vista. El otro es obtener los archivos históricos de Glossa y DataStage. O sea, es una práctica que ya la mayoría de las empresas las tiene, pero bueno, aun y cuando hoy en día estés recibiendo esos archivos mes con mes, pues también creo que date a la tarea de tener pues ahora sí que la certeza de que cuentas con un archivo histórico, pues por lo menos desde 2014, ¿no? Desde que empezó tu certificación, para cuando se requiera hacer algún tipo de análisis, de conciliación, pues cuentes con todos esos archivos, porque hoy en día pues puede haber empresas que dicen, no, pues sí la tengo, pero la persona que antes manejaba la información, pues quién sabe dónde lo dejó, ¿no? Entonces, asegúrate de tener esa información histórica. El otro punto es monitorea tus estados de cuenta con esto que te acabo de platicar, que no se te desfasen ese sobredescargo, que no tengas esos presuntos saldos vencidos en el tiempo, que te haga sentido los valores que se están reflejando. Entonces, date la tarea de monitorear esa parte, ¿no? Y sobre todo, pues hay que validar también de manera preventiva la información que transmites en tus informes de descargo, ya sea mensual o ya sea bimestral. Pues hay que darle una revisión antes de lo que transmiten, porque ahí puedes de primera mano estar identificando algún tipo de información faltante o errónea, ¿no? Entonces, esas son las acciones que mínimamente se debieran de tener de manera inmediata. Pero también hay otras acciones técnicas, o sea, que sí se pueden, que se tienen que realizar, pero pues ya, aquí ya sí no depende más que de que si identificaste que tienes un problema, pero también pues aquí entran los técnicos, ¿no? Los que van a saber cómo lo van a solventar. Entonces, una, pues es que ya sé que tengo mi Glossa, mi DataStage, ¿sabes qué? Vamos a hacer conciliaciones con la información que se tiene en el portal, también incluso hasta con anexo 24, ¿por qué no? Hay que realizar validaciones periódicas a la información que se transmite en anexo 31. No te quedes con todos estos 5 o 6 años que ha pasado y que pues tú crees que solo con estar transmitiendo los informes de descargo, ya con eso que estás cumpliendo. Hay que hacer esas validaciones periódicas para estar ciertos en que la información es correcta, es congruente, ¿no? Corregir inventario inicial, lo que les decía, es un tema que a lo mejor da un poco de miedo, pero pues te va a dar más miedo cuando realmente tengas una revisión por parte de autoridad y te estén cobrando todo lo que no tienes y lo que no has retornado. Entonces, hay que hacer todo ese análisis de tu anexo 31 para identificar si realmente tu inventario inicial se tiene que corregir, y si hay que corregirlo, pues aprovecha que está la facilidad de hacerlo, pues ahora sí que por parte de la autoridad, ¿no? Te tiene la opción de que puedas corregir ese inventario. Hay que revisar los valores reportados también, pues porque no es un tema de, sí, revísalo, no. Pues hay que generar un mecanismo para estar al tanto con esos valores que se reportan. Hay que hacer comparativos con los inventarios físicos también, o sea, no siempre es bueno, ¿no? De pronto, pues empresas que tienen sus inventarios o sus activos y de pronto tienen una mecánica ahí de movimientos con activos, pero pierden, ¿no? Pierden la noción de qué es lo que tienen. Entonces, pues que esos inventarios pues hagan sentido con lo que refleja aparentemente tu anexo 31, tu anexo 24. Y obviamente no podemos dejar de lado el anexo 24, porque el anexo 24 pues es también básico, ¿no? Es base para el anexo 31. Entonces, hay que realizarle validaciones periódicas a tu anexo 24. Hay que actualizar los billetes de materiales en tu anexo 24. Hay que monitorear el porcentaje de desperdicio que estás manejando en tu anexo 24, porque esto que hagas en tu anexo 24 también te va a generar o problemas o cumplimiento en anexo 31. Entonces, estos son los temas técnicos
Ya tú decidirás si tienes que hacerlos o si no es necesario, o si confías en lo que dice tu portal de anexo 31, o estás seguro de cómo te están administrando ambos sistemas, perfecto. Pero si no, bueno, pues entonces pues hay que tomar acciones. Y bueno, quiero aquí nada más, ya casi para finalizar, les quiero compartir. Fíjense nada más cómo hoy en día el comportamiento de las empresas con certificación IVA y EPS. Aquí hicimos un comparativo. Dijimos, a ver, en enero, el 20 de enero del 2021, se publicó un listado de las empresas certificadas en IVA y EPS, AA, AAA, listado 3,456 empresas. Y el 17 de agosto del 2021 salió el listado actualizado de las empresas certificadas en IVA y EPS, AA, AAA. Las empresas del listado reciente son 3,490. Entonces, si se fijan, bueno, nosotros hicimos este tipo de comparativo y resulta que identificamos que 64 empresas en este lapso, entre un listado y otro, 64 empresas perdieron su certificación. Eso sí, hubo 98 que fueron empresas nuevas que la obtuvieron, pero 64 empresas perdieron su certificación. Los primeros años, yo recuerdo, los primeros dos años, 3, a lo mejor, me atrevo a decir que hasta 3, no veíamos empresas que perdieran la certificación. Era como que muy raro, ¿no? Así como que por allá, así como que 1, 2, de plano. Pero bueno, conforme vaya pasando el tiempo, creo que vamos a ver que ese número de empresas que van a perder su certificación van a ir aumentando. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque así como nosotros nos aprendimos en el tiempo el tema de dar cumplimiento, pues del otro lado también tenemos a la autoridad que ha aprendido en el tiempo también a revisar, a estar más atenta a que hay un cumplimiento. Entonces, creo que, pues, imagínense el tema de perder la certificación, lo que les representa a la empresa. Entonces, todo esto que les platico es porque yo lo he dicho siempre, desde que salió este tema, yo siempre lo he dicho, no quiero pensar el día, no me imagino el día que empiecen a tener revisiones en donde te estén revisando anexo 24 y anexo 31, así, en una misma revisión. Y entonces yo siempre decía, híjole, pues eso, el día que eso vaya a suceder, ¿no? ¿Quién sabe cuándo va a ser? No lo sabemos. Y resulta que lo que a mí me generó la idea de que esto pronto va a ser una realidad fue cuando el 29 de abril del 2020, por un acuerdo delegatorio, la administración que nos lleva nuestra certificación IVA y EPS le dieron facultades para realizar, ejecutar visitas domiciliarias, entre otras, ¿no? Pero yo me voy con la visita domiciliaria porque la visita domiciliaria, los que han tenido una experiencia de una visita domiciliaria, saben lo que para comercio exterior representa en cuanto a revisión de anexo 24, en cuanto a muchos rubros, pero en cuanto a revisión de anexo 24, los que han experimentado eso saben de lo que les estoy hablando. Entonces, que la administración hoy en día, que es la que nos lleva nuestra certificación IVA y EPS, tenga facultades para revisar comercio exterior, no solo para otorgarnos la certificación y revisarnos que si los informes de descargo, que si los requisitos generales, que si no. Tiene facultades hoy en día, conforme al acuerdo delegatorio, para llevar a cabo visitas domiciliarias y revisar contribuciones y revisar pedimentos y revisar lo que se revisa en una visita domiciliaria. Entonces, imaginen ustedes una revisión que nos llegara en donde no nada más nos están haciendo una visita de cumplimiento, sino nos están revisando anexo 24, están pidiendo reporte de anexo 24, nos están revisando lo que tenemos en anexo 31. Realmente eso sí va a ser una revisión de la cual no quisiéramos estar ahí.
pero lo que yo les pongo aquí es, las facultades ya existen. La pregunta es, ¿por qué esta administración no ejecuta esas facultades si las tiene? ¿Por qué no las ejecuta? Bueno, pues por lo mismo que siempre ha pasado en el tiempo, pues es falta de personal, a lo mejor el personal que está no está enrolado con lo que se revisa en una auditoría, pero eso no quiere decir que en algún momento eso no sea una realidad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, pues que creo que estamos en un muy buen momento para que podamos ir identificando si traemos riesgos y vayamos trabajando en corregirlos. Y que a futuro, en 1 año, en 2 años, que a lo mejor se empiecen a dar este tipo de revisiones, bueno, pues yo pueda tener la certeza de que la puedo enfrentar, de que no tengo problemas, porque los que también han experimentado revisiones de lo que es anexo 24, saben que no se arregla con 1, con 2, con 3, con 4 meses, saben que esto les puede llevar mucho tiempo. Entonces, pues ahora no nada más estamos hablando de anexo 24, estamos hablando de anexo 24, estamos hablando de anexo 31. Entonces, esto pues nos eleva un poquito el nivel, el riesgo, y bueno, pues creo que es ahí donde debemos de actuar con prevención. Eso es con lo que yo les puedo compartir en cuanto a este tema. Y bueno, pues creo que es abierta a cualquier duda, a cualquier comentario que ustedes tengan. Bueno, déjenme ver por aquí. Aquí están unos, de hecho, ya. Pero bueno, abierta a cualquier duda, cualquier pregunta, y como les decía, lo importante de esto es que estemos conscientes, así como se los dije al principio en el objetivo, es concientizar, estar conscientes de que si hay algo, si tengo algún tipo de riesgo, pues hay que pensar hacia adelante, hay que pensar en esa prevención, en no esperarme a que yo tenga a la autoridad encima de mí para entonces ahora sí tomar acción, ¿no? Eso es lo que yo les quiero dejar sobre la mesa. Y bueno, aquí voy a leer la primera pregunta. Preguntan aquí, dice, ¿el estado de cuenta ya no llega al correo electrónico? No, Carlos, tengo entendido que no. Dejó de llegar, pues ya creo que desde el año pasado, si no es que más, les dejó de llegar ese estado de cuenta, que fue el que les mostré, donde en la parte de abajo sí venían las cuentas de orden, ya no les llega. Entonces, pues hoy por hoy, la única opción que tienes es entrar a tu portal con tu fiel, al portal de la empresa, y ahí poder ver el que estuve mostrándoles aquí, ¿no? Esa es la única manera. Y otra pregunta, dice, ¿cuál es el periodo para retornar la mercancía temporal? Ok, aquí pues hay diferentes, pues ahora sí que temporalidades, eso depende de tu empresa, depende pues el tipo de pedimento que manejes, el IN 18 meses, el virtual 6 meses, pero también depende si no eres OEA, entonces se suben, ¿no? Aquí esas opciones, pero en general es eso. Y luego dice, ¿se puede hacer una corrección a inventario inicial y hacer correcciones a los archivos de descargas y tiempo después de volver a corregir? Únicamente el activo fijo? A ver, no sé si entendí bien, pero dice, entiendo aquí que la pregunta es, ¿se puede hacer corrección a inventario inicial? Sí, o sea, te confirmo que sí, porque la opción está ya incluso en reglas de que puedas hacer esa corrección al inventario. Entonces, dice, ¿hacer correcciones a los archivos de descargo? Pues sí, a los archivos de descargo sí también, no hay ningún problema, puedes hacerle correcciones. Y luego preguntas, ¿después volver a corregir únicamente el activo fijo? Ahí no te entendería qué quisiste decir con después volver a corregir únicamente el activo fijo. No sé si te refieras otra vez a corregir el inventario inicial. Pero bueno, si es del inventario inicial, yo te diría, hay que hacer un análisis muy, muy bien de ese inventario inicial para que estés segura de lo que vas a corregir y que no después tengas que
estar haciendo correcciones porque pues ahí también no es tan recomendable, ¿no? Ponernos a los ojos de la autoridad con tanta corrección. Entonces, sí te permite, pero yo creo que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Bueno, y aquí me dicen, muchas gracias por sus felicitaciones. Dice, aún hay representantes legales siendo contadores que no sueltan las firmas fiel para monitorear, ni ellos monitorean, sí pasa en la actualidad. Sí, es correcto, eso es muy cierto. Digo, es una información que se tiene, digo que muchas empresas la tienen como muy confidencial, pero creo que ahí lo que pueden hacer, digo, esa es mi sugerencia, si no les quieren dar la fiel, que les den pantallas, que les den las pantallas, ¿no? Con eso, no hay de otra. Dice, entonces, si tengo un R1, pero lo hice después de subir a eso, entonces me regreso a ese bimestre al que pertenece el R1 y lo tengo que volver a subir, ¿correcto? Es correcto. Los R1 tienes que ir a afectar el original, el original. Pues creo que son todas las preguntas. Pues de entrada les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron aquí. Estamos a la orden. Ahora sí que ahí ahí les dejo mis datos por cualquier cosa. Bueno, pues muchos de aquí me conocen. Estoy a la orden por cualquier duda que tengan con respecto a ese tema. Los podemos apoyar. Y bueno, pues simplemente desearles que ojalá y no se encuentren con estos temas, pero que si los encuentran, pues ya saben, ¿no? Por lo menos los primeros caminitos para tomar acción. Pues muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día y bueno, pues estaremos por ahí pronto anunciándoles alguna otra plática de su interés. Buenas tardes. Gracias.